Saludo cordial, mi nombre es John Alexander Aldana del curso Antropología Cultural. Para esta ocasión, fase 2, exponerme el video respecto a la guía de actividades. Primera pregunta, ¿qué es cultura y cuáles son los aspectos que componen la misma de acuerdo al autor? La cultura es una pluralidad de costumbres, gestos, emociones, formas de expresar. Las emociones son combinaciones perspectivas. Para este ejemplo, Para esta ocasión coloco como ejemplo también la cultura guayú, su vestimenta, los caracteriza, eh, su forma de la economía, sus artesanías, como los bolsos u otras cosas, su forma de vestimenta para los hombres, el color blanco, eh, su vestimenta. Ahora, algunas teorías. Eh, la cultura también interpreta algunas similitudes, unas diferencias sociales. Por ejemplo, en la cultura guayú ellos se dedican a la venta de chivos, de animales. Su zona es muy escasa en temas del agua. Entonces se han formado en ese sentido en sobrevivir con pocos recursos hidráulicos. Y tenemos un concepto según Taylor que, es que define como cultura la totalidad compleja, incluye conocimiento, creencias, arte y moral, ¿sí? De los hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Y también tenemos el tema de que siempre perduran ciertas creencias, ciertos valores, ¿sí? Visiones del mundo, prácticas como crianza desde la infancia, ¿sí? Son rasgos que quedan basadas en aprendizaje, en símbolos culturales. Por ejemplo, la cultura tolimense, unas características es las comidas tradicionales como el tamal, la lechona, sus fiestas patronales. Esos son, digamos, rasgos característicos que se han aprendido en su infancia hasta a la adultez. Son hábitos, percepciones, inventos culturales que hacen parte de su propia naturaleza humana. Sí, queremos tocar el tema de la religión, que es como hace parte, que ejemplo, de un símbolo, ¿cierto? En el símbolo en el concepto del símbolo coloco como ejemplo el tema cristiano, que el tema cristiano tenemos la Biblia, los escapularios, la veladora, ¿cierto? La infraestructura que la iglesia, son sistemas integrados y con patrones, ¿cierto? Tenemos una segunda pregunta que dice, explique los mecanismos de cambio cultural, difusión, aculturación e invención independiente. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de las difusiones, ¿cierto? Que son rasgos culturales, son préstamos de rasgos culturales entre las sociedades. Tenemos una difusión directa, ¿cierto? Que es como por ejemplo cuando se casan dos personas de diferentes culturas, de diferentes sociedades, digamos los afros, cuando se casa con una mujer entre comillas blanca, ¿cierto? Hay un cambio, hay una combinación e interacción de diferentes ideas, diferentes culturas. Cuando se casan también de diferentes países, por ejemplo, un latino con un europeo, algo así, puede ser un ejemplo muy sencillo. La acción forzada sobre todo hace énfasis en la imposición, ¿cierto? De las costumbres al grupo dominado. Por ejemplo, como por ejemplo está el tema de la colonización de los españoles a América, ¿cierto? Que vinieron a implementar nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de implementar herramientas, materiales, imponiendo ciertas costumbres, ciertos parámetros éticos y morales. La religión fue también parte fundamental en este, digamos, este concepto, de estas ideas,
como difusión forzada. También tenemos otro tercero que se llama difusión indirecta, ¿cierto? Que pues digamos que sea sobre el tema del comercio, sobre el intercambio de productos, que de cierta forma también un intercambio de cultura, de pensamientos cuando se hace este proceso. Tenemos el tema, el concepto de la aculturación, ¿cierto? Que es el intercambio de características culturales cuando se tiene en contacto continuo de primera mano. Por ejemplo, está la inmigración, ¿cierto? El ejemplo de los venezolanos que tuvieron que emigrar de su país, pasar por Colombia o llegar a Colombia o llegar a otro país. Entonces, esa combinación de cultura, de costumbres, lo coloco como ejemplo. Pero pues cada grupo permanece distinto, ¿cierto? Entonces tenemos también otro ejemplo o otro concepto que es la invención independiente, que es el proceso de, ¿sí? Mediante el cual el humano innova, encuentra soluciones creativas a los problemas, ¿cierto? ¿Cierto? El desarrollo independiente es una misma característica en diferentes sociedades. Tengo La tercera pregunta es: explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de la globalización. Y menciona un ejemplo en el contexto colombiano actual que implica riesgos para la supervivencia de cultura. Bueno, en este tipo de cosas, digamos que el tema de la religión es algo muy presente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos muchas clases de religiones, personas que no creen, personas que creen en algún Dios, ser supremo. Hay mucho intercambio de toda esa información, ¿cierto? Digamos que aquí en Colombia la religión católica ha sido una de las cuales, es más, de las primeras, digamos así, una de todo ese conjunto, ¿cierto? Que se fundamenta o que se está aquí en Colombia. Entonces, eso trata de que pues, el ser humano, de cierta forma, colombiano, se incline por esa religión, por ese tipo de conceptos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día los medios masivos de comunicación, las redes sociales, pues digamos que hay mucha información en las cuales la persona a veces no tiene esa certitud de que si lo que están contando es verdad o es mentira. Entonces tiende a confundirse, tiende a pensar de una forma muy diferente, ¿cierto? Toda esa información traída a una persona que no tiene sus conceptos claros, ¿cierto? Tiende a confundirse, tiende a cambiarlo de horizonte, tiende a cambiarlo de perspectiva, ¿cierto? Entonces, ese tema de cosas también influye mucho en el riesgo para la supervivencia cultural. Hoy en día el indígena tonimense, digámoslo así, tiene que irse a la ciudad, a Bogotá, a Barranquilla, no sé, a las ciudades grandes, a Medellín, para poder subsistir. Entonces, hace que él cambie su comportamiento, su forma de ver las cosas y de cierta forma él va perdiendo como esa propiedad sobre su cultura, sobre sus orígenes, ¿cierto? Digamos que no del todo, pero va aprendiendo ciertas cosas. ¿Cierto? Y pues eso se va transmitiendo tanto en la información cuando se cambia, por ejemplo, de un lugar, bien sea departamental, bien sea nacional, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, a su vez aprende a desempeñar diversos papeles sociales, ¿cierto? A cambiar de comportamientos en entidad. Básicamente es eso lo que implementan esto. Muchas gracias. Recuerde, les habla John Alexander Aldana.